Antonio Ramírez. Como siempre, Manelik con su arrogancia y su orgullo, peleando con sus compañeros, de que siempre tiene la razón. Esa es la causa de solo estar dando información que le dan en papeles. Pobre Adelita. Ay, Pues ¿por sí. qué pobre? Pues mira. Pobrecita. No, pobrecita, sí. Sí, eres su víctima, estamos contigo. No, yo no soy víctima de nadie, ¿eh? Ay, ¿cómo no? No, todo dice que no, a todo dice que no. Y luego todavía dice, pues no ha llegado a Puebla, ya está en Puebla, pero no ha llegado. Llegó, Maneli, por favor. Bueno, Puebla es muy grande. ¿Pero qué llegó? ¿A la casa de gobierno o al mercado? Si llegó a Puebla, llegó a Safari. No, ¿qué tal si llegó a las orillas de Puebla? Es más, ¿por qué no la llevaron a Zacatlán de las Manzanas y tanto ¿verdad? que le gustan las A podar manzanas? ahí, claro, de aspiradora, de podadora. A ver, Vladivostok. de que siempre tiene la razón. No, yo siempre quiero tener la razón, nada más que se me escapa. Y esa es la causa de solo estar dando. Sí, a mí me habían dado el dato que no había llegado. La regué. No sabía como Adela que ya había llegado. Adela a lo mejor hasta estuvo ahí en el recibimiento y de ahí se vino para Sí, acá. me trajo mi jet. Pues sí. O transmisión en vivo en algunos, ¿Ah, sí? noticieros. Sí, Te sí, digo sí. que era 24 horas que lo podía uno ver por internet. Ahora el internet Sí. es muy interesante. Y traía micrófono y cámara 24 horas. Tú podías entrar a cualquier hora y ver en dónde iba y qué estaban haciendo. Pues En tiempo real. sí, y yo no estaba pendiente más que de esos detalles, que habían tenido problemas, que cables se les habían atravesado, que la caja, eso me llamó la atención, que la caja era telescópica, en fin. Pero la verdad es que yo ni le había puesto interés. Nidia Soto, la jirafa Luis Miguel está en Bioparque Estrella. Permítame. Pues en uno de esos, creo que no. No, yo ya visité Reino Animal y me tocó verla, a Luis Miguel, así el presentador, y ya la jirafa se va acercando al camioncito, hasta se agacha. ¿Cómo se llama ese? Reino Animal. Ahí en Reino Animal. Yo les recomiendo, hay uno que hace un espectáculo con aves. Ajá, esas rapaces. Eso, espectáculo con aves rapaces, es increíble. Y el cuate es como Houdini. ¿Qué se hizo Houdini? ¿Alfredo Gudini? Sí, No sé. tiene una manera muy particular de hablar, Sí. Alfredo. Me gustaba mucho cuando presentaba las películas. Las películas en Canal 4. Sí. Me gustaba mucho y tiene un tonito. Y el de las aves habla igualito. Igualito, parece que que fuera una copia de Houdini. Y en ese parque también pueden ordeñar los chavos. También puedes convivir con cabras. Te meten así a un... Ay. Chicas o grandes. Chicas. No hay un león blanco, eso es lo que llama la atención en ese parque. Tienen un león albino. Y Qué bonito. son impresionantes de por sí, porque uno no se imagina el tamaño y la majestuosidad, pero cuando ya lo ves de cerquita, a mí me impresiona mucho el tamaño y la manera en que caminan y todo. Y ese Caminan codo, como sin prisa, como que piden un permiso a una pata para mover la otra. Sí, pero Son muy curiosos. como con mucha elegancia. Ándale, sí. Privilegio solo de algunos seres y de algunas personas. ¿Cómo se llama entonces ese? Reino Animal. Y está por las pirámides. Sí, muy cerca. Llega uno de un tiro. Álvaro Peralta. Manelik, ¿por qué contradices a Adela? Claro que ya llegó a Puebla. Hasta publicaron un video ya en las instalaciones de African Safari. Admito mi error, pero no por eso voy a dejar de contradecir a Adela. Ni modos. ¿Qué le hacemos? María de Jesús Martínez Martínez. Buenos días.
Trasladaron a Benito no solo por el frío, sino porque estaba en un lugar totalmente inhóspito, sin sombra, sin buena alimentación, sin buenos cuidados por parte de los veterinarios. Francisco Romero. En las Choapas, Veracruz, hace unos años apareció un hipopótamo. Nadie supo cómo llegó ahí. Trasladaron ese hipopótamo a Orizaba y ahí se encuentra actualmente. Se han escapado varios de propiedad de gente muy rica o de narcos, ¿no? Había uno que se le podía ver a un lado de la carretera, de la carretera a Querétaro. Sí, y ahí anda, no lejos, cerca de un estanque enorme que hay. En una charca al lado de la carretera ahí se quedó. Veías y no había quien lo pudiera quitar, porque nadie sabía cómo. Y había dónde llevarlo. hace muchos años había un centro nocturno en Río Magdalena que tenía leones ahí adentro del centro nocturno. ¿Sí? Sí. ¿Sí te acuerdas, Mario? Sí, también allí en la que está junto a Chapultepec, que son gobernadores, había un restaurante con leones, jaulas. Ahí, cerca de la calle bueno, están las rejas de Chapultepec, la avenida esa que sigue hasta el cruce de Toluca. Y ahí estaba. ¿Constituyentes? Gobernador, no sé qué decir. Morán, creo que es. Enfrente de donde vivía la China Mendoza. Sí. La China vive en una calle adentro. Vivía. Ahí era, exacto. Pero ¿cómo se llamaba nuestro amigo de los estudios de grabación aquí en Avenida Juárez? Aquí atrás había unos estudios de grabación y ese hizo lana. Se compró un león. Se compró un león y lo traía y se lo llevó a su casa en Tequisquiapan. Y se quejaban los vecinos porque el ruido que hacía era estremecedor, muy fuerte. Cada que quién sabe cómo ruge. Pero el rugido es solo en época de celo. Ajá. Pues no ando investigando tanto, pero esa era la queja, que el ruido pues, se oía muy fuerte y daba miedo. Sí. Yo vivía muy cerca del zoológico de Zaguatoba, en Durango, y había una época en que era imposible dormir. Imposible. Y estuvimos investigando por qué. Si estaban maltratados, si tenían hambre, y ya nos explicaban ahí en el zoológico que no. Esa es la época de celo, cuando llaman a la hembra y rugen. Un amigo que vivía en Aragón, cerca del zoológico, también decía eso, que se oían la madrugada, muy fuerte, que es un sonido muy fuerte. Ese fue el motivo por el que también se trasladó, recordarán ustedes, y en el auditorio, a la Orca Keiko, que estaba en me parece... Reino Aventura. Reino Aventura, sí. Es que estaba tratando de recordar el nombre actual porque el Reino Aventura nos delata, ¿verdad? Six Flags. Y lo cambiaron hacia Tijuana, a un parque privado, pero en ese caso sí se movilizó, como era obvio, por avión. Y se pueden imaginar ustedes con las toneladas que pesaba, todo el preparativo fue impresionante. Y el motivo por el que se pensó y arrancó esta movilización fue justo por el ruido que las orcas hacen cuando están en época de celo, y que denotó que pues además estaba enferma, muy triste, la falta de pareja y todas estas novelas que se tejieron alrededor de su vida. Muy interesante. A esa orca la mataron en cuanto la liberaron. Sí. Sí, así es. Fue un error dejarla en libertad. No sabía. Sí. No sabía vivir en libertad. Y lo malo es que ahí dejaron abandonados delfines, pingüinos, ¿o qué fue lo que dejaron? Delfines.
que luego regresaron y los tenían olvidados. Olvidados, sí. De plano. Ahí y en un parque que había adelante de yo me hago bolas, de donde estaba la montaña rusa, a más adelante había un parque que tenía aves exóticas y tenía delfines. Y también esos delfines los tuvieron que rescatar porque estaban muriéndose. Cierran el parque y se les olvidan los delfines. ¿Quién sabe qué pasó con esas aves? No. ¿Cómo? Pingüinos. Atlantis. Atlantis es... Atlantis, era Atlantis. es lo mismo ¿Qué? que esto, ¿no? ¿No es Atlantis? No, Atlantis estaba en Nuevo Chapultepec. Adelante, sí. Chapultepec. ¿Y Keiko dónde estaba entonces? No, Keiko estaba en Six Flags. Así es. En el Ajusco. Sí. Sí. Sí, cuando la sacaron fue todo un espectáculo. Lo televisaron. Ya ni me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que grabaron sus chillidos ahorita que está diciendo Ethel. Y los podía ir uno a escuchar, creo que en Galería de las Estrellas o no me acuerdo dónde. Y dejaron ahí inmortalizada la voz de Keiko.